establece el lanzamiento de la biografía y de la trayectoria del general Benito. Él nació en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en Argentina, en 1974, pero ahora tiene nacionalidad estadounidense. Su ordenación fue en Tampulu, Taba, y el monasterio de Mudepil, California, bajo su maestro, el venerable Uchitananda. El venerable Uchitananda, como mencionó anteriormente, es un monje, pero fue muy reconocido, gran maestro de la tradición grabada en Ismael. El venerable Namisena estudió licenciatura en Economía en Poder de Batalla. Sus estudios son amigos por el venerable Uchitananda. Aprendió sobre el lengua pali, de acuerdo a los textos modernos, acerca de la Dhamma, la psicología budista, escrituras pali, los antiguos comentarios y los comentarios. También meditación. Él se dedica mucho a hacer traducciones de pali de español entre otras obras muy importantes, tradujo el compendio de la Dhamma, de la Dhammapada de Ayuda, publicado por el Colegio de México, la guía mexicana de Nicolás, también en la mapa con todos los comentarios por Milagroso. Él se dedica a dar enseñanzas por varios países, ha habido cursos, conferencias, retiros de budismo grabado en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, España, Malasia, India, Indonesia, Argentina, Brasil, Chile, China, México, Singapur, Tailandia y Uruguay. Él es abad de Dhamma-Vihara, el único monasterio de la Bada en América Latina, que está aquí en Veracruz. Y también es administrador del sitio web del budismo de la Bada Hispana, de Dhamma-Vihara. También tiene el cargo de representante de México ante la Conferencia Mundial del Budismo en Kobe, Japón. Ha sido representante de México para el Día Internacional de Cultura en la ONU desde el 2008 al 2012. Es guía espiritual del Budismo de la Bada México y continúa con sus actividades de traducción de textos pali al español. Actualmente, con un gran proyecto de la traducción al español de Canon Pali. Asimismo, está formando un grupo de personas para que hagan traducción. Sigue dando retiros, talleres y cursos en Dhamma-Vihara y también es asesor y maestro del Instituto de Estudios Budistas en España, que está en Internet, el International Institute of Buddhist Studies, que apenas inició el año pasado en Estados Unidos. Sin más, lo dejo con la presencia del venerable Bhikkhu Namisena con el tema de hoy, que es sobre la psicología budista desde la perspectiva del budismo. Muchas gracias, Ileana, por la presentación. Espero que estén escuchando bien y que estén viendo la pantalla que estoy compartiendo. Cualquier problema, por favor, decirme. ¿Se escucha bien y se están viendo bien? Sí, lo escuchamos bien, venerable, y se ve bien la pantalla con las diapositivas. Perfecto. Entonces voy a poner el micrófono en mudo de ustedes. Y entonces el tema de la conferencia de hoy día es la psicología desde la perspectiva del budismo. Entonces vamos a comenzar con la primera lámina que ustedes tienen allí, que es un resumen de la conferencia de hoy día. El Buda vivió mucho tiempo antes de que surgiera la psicología y aún la ciencia. El Buda vivió hace aproximadamente 2600 años. No obstante esto, algunos de los que vinieron después se interesaron, se inspiraron y aún tomaron de sus enseñanzas. La lista en Occidente incluye filósofos como Schopenhauer y más recientemente a Erich Fromm,
reconocido psicólogo, psicoanalista y filósofo humanista. Vamos a continuar a la siguiente lámina. Ahora, nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que despertó en estos renombrados individuos su interés en el budismo? Personalmente creo que una respuesta a esta pregunta se puede obtener si uno se aproxima y estudia las enseñanzas del Buda, no con un propósito religioso o espiritual, sino con el propósito de dilucidar temas como qué es la realidad, qué es el ser, qué es la mente, cuál es la naturaleza de la mente. Entonces, en esta conferencia, nosotros vamos a tratar de mirar a la psicología desde la perspectiva del budismo, tratando de entender estos temas como qué es la realidad, qué es el ser, qué es la mente y cuál es la naturaleza de la mente. Pasamos a la siguiente lámina. Además, las respuestas a estas preguntas nos permiten mirar desde la perspectiva del budismo a disciplinas posteriores como la psicología. Así que en realidad el Buda vivió hace mucho tiempo atrás y el Buda nos dejó unas enseñanzas que son importantes para nosotros y nosotros podemos aplicar estas enseñanzas que el Buda nos dejó para mirar desde una perspectiva, digamos, budista a lo que es la psicología. Y además de eso, sacar conclusiones y también podemos determinar los aportes que puede el budismo específicamente hacer hacia disciplinas como es la psicología. Entonces, comencemos con la primera pregunta que nosotros nos hicimos anteriormente. ¿Qué es la realidad? Ahora, el Buda, el paradigma budista postula dos tipos de realidades. Lo que se denomina la realidad última y la realidad convencional. Ahora vamos a explicar cada una de estas dos realidades. El descubrimiento del Buda hace aproximadamente 2600 años nos permite establecer un paradigma budista. Y este paradigma consta de dos realidades. La primera es lo que se denomina la realidad última y la otra es la realidad convencional. Entonces veamos qué son estas dos realidades que tiene el paradigma budista. En breve, la realidad última son los componentes finales de la existencia. Uno de los importantes descubrimientos del Buda. El Buda lo que hace es descubrir las componentes finales indivisibles de la realidad. Y el Buda nos deja estas enseñanzas y nosotros podemos decir de que la realidad última consiste en estos dos grupos de componentes finales que son el componente mental y el componente material. Y la realidad última es una realidad que existe independientemente de la construcción de la mente. Ahora vamos a explicar qué es la construcción de la mente. O sea, de que, en pocas palabras, la realidad última existe independientemente de los conceptos que nosotros utilicemos para describirla. Y otra cosa que es importante con relación a la realidad última, que es cognoscible. O sea, que la realidad última no es una abstracción o una creencia que es inaccesible al conocimiento humano. De acuerdo con el descubrimiento del Buda y de acuerdo con sus enseñanzas, la realidad última es cognoscible, que se puede conocer
particularmente a través de la práctica y también a través del estudio de las enseñanzas del Buda. Entonces, ese es un resumen de lo que es la realidad última. Y la realidad convencional, que es el otro tipo de realidad, es una realidad que se construye a partir de la realidad última. Es decir, de que para poder construir la realidad convencional se requiere esta realidad última. Y específicamente, ¿qué es la realidad convencional? La realidad convencional consiste en el lenguaje, los conceptos y los diferentes medios de designación. O sea, que cuando nosotros estamos usando el lenguaje, nosotros estamos usando los conceptos. Entonces, todo eso pertenece a esta realidad última, a esta realidad convencional, perdón. Y esta realidad convencional se construye, se crea, se forma por medio de la realidad última. Si la realidad última no existiera, no sería posible la realidad convencional. Pero como existe la realidad última, entonces es posible el lenguaje, es posible los conceptos, es posible los medios de designación. Y también la realidad convencional, como la realidad última, es cognoscible, es decir, de que es accesible a través del conocimiento. Entonces ese es el paradigma de la realidad que el Buda nos enseñó y que nosotros tenemos en las enseñanzas budistas. Entonces, cómo esto se relaciona con la psicología lo vamos a ver en las siguientes láminas. Ahora, la siguiente pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿qué es el ser? Entonces, ahora que nosotros hemos explicado la realidad última, nosotros podemos decir de que el ser consiste de dos realidades últimas condicionadas, que son la mente y la materia. O sea que cada uno de nosotros, cada individuo, cada ser en particular, consta de estas dos realidades últimas condicionadas, que de una manera muy general nosotros decimos que es la mente y es la materia. Se dice que son condicionadas porque surgen debido a causas o condiciones. Y nosotros aquí tenemos lo que es el ser. Nosotros podemos postular dos formas de ver al ser, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Una visión estática, que es componentes mentales y componentes materiales, y existe una interdependencia entre estos dos componentes. No obstante, son componentes diferentes a nivel de realidad última. Estos componentes son diferentes, pero son interdependientes. O sea que cada uno de nosotros es como tomar una fotografía de la realidad. O sea que nosotros congelamos esta fotografía, tomamos una fotografía de cada individuo o de un individuo en particular, y nosotros podemos decir que de acuerdo con la perspectiva de la realidad última, en esta fotografía nosotros vemos dos partes: la mente o los componentes mentales, para ser más específico, y la materia o los componentes materiales. Y nosotros vemos de que entre estos dos componentes existe una interdependencia. Y eso significa de que están indisolublemente ligados. O sea que si nosotros separamos la mente y la materia, no existe el ser, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Por eso son realidades últimas diferentes, pero existe una interdependencia entre ambos componentes. Entonces, cuando esa interdependencia está presente, nosotros tenemos el ser. Entonces, eso podríamos decir que es una visión estática del ser en un momento determinado. O sea, si nosotros sacamos, por decir así, una fotografía, o para ser más específico, es como mirar con un microscopio de mucho poder
nosotros vamos a ver que los componentes finales de lo que estamos viendo, en este caso el ser, son los componentes mentales y materiales que están en una relación de interdependencia. Entonces, eso es en un momento determinado. Pero nosotros podemos ver también al ser desde una perspectiva dinámica, porque en realidad estos componentes mentales y materiales están surgiendo y cesando momento a momento a una velocidad vertiginosa de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Entonces, en realidad cada uno de nosotros es eh, esa continuidad de los componentes mentales inmateriales que está continuamente surgiendo y cesando. Entonces nosotros también podemos mirar al ser de una manera más realista, digamos. La visión estática es una visión como quien toma una fotografía eh, y uno tiene lo que salió en la fotografía, pero la realidad es que eso está continuamente modificándose, está en un proceso continuo de cambio. Entonces nosotros ahí tenemos un diagrama de una visión dinámica. Los círculos verdes corresponden a los momentos mentales, que ahora vamos a ver, la mente consiste en la conciencia y sus contenidos, y el círculo negro corresponde a los momentos materiales, o los componentes materiales. Entonces, los componentes mentales y materiales que están en una relación de interdependencia están continuamente surgiendo y cesando. Entonces, eso sería una visión dinámica del ser, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. O sea que nosotros tenemos dos formas de ver al ser. O sea, una visión estática y una visión dinámica. Y entonces, ahora que hemos hablado del ser y hemos dicho que el ser consiste en dos partes, mente y materia, entonces vamos a ajustar un poco nuestro estudio, nuestra exploración, y vamos ahora a enfocarnos en el componente de la mente. Entonces, ¿qué es la mente? Entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, de acuerdo con el budismo, la mente es un compuesto de dos componentes, lo que se denomina la conciencia, ahora vamos a explicar, y los factores mentales que podrían denominarse también contenidos de la conciencia. O sea, de que nosotros estamos profundizando un poco ahora sobre el componente mental, que es el componente importante para establecer la perspectiva del budismo, la psicología desde la perspectiva del budismo. Aquí nosotros tenemos esto en una forma gráfica. Entonces nosotros tenemos la mente, y la mente en realidad es un compuesto de dos partes, la conciencia y los factores mentales. O sea que en realidad cada momento mental consta de la conciencia y los factores mentales. Ahora vamos a explicar, vamos a explicar ahora. La conciencia en realidad, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, no es como normalmente se entiende la conciencia. Porque normalmente la conciencia se puede entender como eh, algo así como darse cuenta de algo. Pero de acuerdo con el budismo, la conciencia es algo muy básico. La conciencia es la traducción de términos en la lengua pali, como chitta o vijnana, y que se refiere específicamente a la conexión que se establece entre un órgano sensorial y el objeto de ese órgano, correspondiente a ese órgano sensorial. Entonces, la conciencia es simplemente el nexo que se establece entre el órgano sensorial y el objeto sensorial respectivo. O sea, de que la conciencia es algo muy básico. La única función de la conciencia es establecer ese nexo. La conciencia en realidad no hace ninguna otra función, o no realiza ninguna otra función. Entonces, son los factores mentales que surgen junto con la conciencia los que permiten las funciones cognitivas de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Entonces,
la percepción de algo, a la sensación que uno experimenta cuando uno eh, percibe algo. Todo eso corresponde a los factores mentales o a los contenidos de la conciencia. Entonces, cuando nosotros tenemos la mente, entonces, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, es posible lo que nosotros llamamos la cognición. Entonces, la mente es el sujeto y el objeto de la mente. Entonces, hay distintas posibilidades con relación al objeto de la mente. El objeto de la mente puede ser la conciencia. El objeto de la mente pueden ser los contenidos de la conciencia o los factores mentales. El objeto de la mente pueden ser las componentes materiales. Y también el objeto de la mente pueden ser las realidades convencionales o las realidades conceptuales, los conceptos. O sea, de que nosotros ahí tenemos un poco en ese diagrama el rango de posibilidades a nivel cognitivo, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Entonces, siempre la mente es el sujeto. La mente, como dijimos, consiste en la conciencia y los factores mentales, y la mente como sujeto puede tener como objeto distintas cosas. Entonces, uno de ellos es la conciencia, factores mentales en particular, como por ejemplo, no sé, los factores mentales son factores como la percepción o como la sensación, la atención. También nosotros tenemos los factores mentales que son impurezas mentales, que eso también tiene que ver con la cuestión de la salud y la enfermedad mental de acuerdo con el budismo. O sea, entonces, por ejemplo, factores mentales como el enojo, la aversión, el miedo, la angustia. Entonces, son factores mentales insanos que surgen junto con la conciencia, que pueden ser objetos de la mente. Y nosotros también tenemos que la mente puede tomar como objeto los componentes materiales, y finalmente la mente puede tomar como objeto la realidad convencional o los conceptos. Entonces, en ese diagrama que ustedes están viendo allí, ustedes pueden ver un poco todo el rango de posibilidades a nivel cognitivo de la mente. Entonces, habiendo hecho esta introducción, entonces ahora nosotros podemos entrar un poco más en particular y empezar a establecer un poco la perspectiva budista, de la psicología desde la perspectiva budista. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, en los seres existe una identificación o adherencia momentánea con respecto a los componentes mentales y materiales de la existencia. O sea, de que en cada uno de nosotros, incluso desde que uno nace, uno empieza a desarrollar ese tipo de identificación o adherencia, como se llama técnicamente, con respecto a las experiencias mentales, a las emociones, y también con referencia a los componentes materiales de cada uno de nosotros. Entonces, de acuerdo con el budismo, la adherencia es un término técnico que se refiere a ciertas modalidades en que el componente mental, que es el sujeto, como dijimos, se relaciona con el proceso de la experiencia, tanto mental como material. Entonces, muchas veces nosotros concebimos lo que nosotros estamos experimentando como ese soy yo, o a veces uno lo experimenta como esto es mío, o a veces uno dice, esto es mi persona. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos la adherencia. Entonces, por un lado, nosotros experimentamos algo, y además de experimentar a eso que estamos experimentando, nosotros nos identificamos o nos relacionamos con eso como si eso soy yo, eso es mío, o eso es mi persona. Entonces ahora estamos entrando ya un poco en la parte de la psicología, sobre todo la parte del yo. Entonces,
esa identificación o adherencia momentánea constituye lo que se podría denominar el yo primario, debido a que esta relación se establece solamente entre realidades últimas, tanto el sujeto como el objeto son realidades últimas. Entonces veamos ahora, por ejemplo, esta lámina para ver, de acuerdo con el budismo, qué es lo que nosotros llamamos el yo primario. Entonces, por un lado nosotros tenemos el sujeto, la mente, y tenemos los distintos tipos de objetos, el rango de objetos que la mente puede tomar, y en un determinado momento la mente se adhiere a la conciencia como un yo, como un mío, como esto es mi persona, o a veces la mente se adhiere o se identifica con, no sé, por ejemplo, los factores mentales o las emociones que el individuo experimenta, ¿no? Por ejemplo, o sea, uno está enojado, yo estoy enojado, ah, el enojo es mío, ah, o cuando uno experimenta algo agradable, también uno se puede identificar con esa experiencia agradable. Entonces también hay una adherencia a los factores mentales y con relación a la materia, uno se adhiere a la materia, al cuerpo, eh, a los objetos que se perciben a través de los órganos sensoriales, que eso también es materia. Entonces también uno se adhiere como un yo a eso. Y existe también la posibilidad de que uno se adhiera a los conceptos, a las ideas, a las creencias que uno tiene. Entonces, pero nosotros no vamos a hablar ahora de la adherencia a los conceptos, más de eso lo vamos a tocar en una de las siguientes láminas. Entonces, cuando uno se adhiere a las realidades últimas de la conciencia, de los factores mentales o de los componentes materiales, entonces nosotros tenemos que estamos creando lo que se denomina un yo primario, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Entonces, debido a que la adherencia es parte de los componentes de la conciencia, cada vez que la conciencia surge, no siempre surge la adherencia. Entonces, esto es muy importante, de acuerdo con las enseñanzas budistas, de que la adherencia es un factor mental que no siempre surge cuando surge la conciencia. Eh, a veces la adherencia no surge. Por ejemplo, cuando uno está en un estado durmiendo, por ejemplo, para dar un ejemplo así bien claro, cuando uno está durmiendo, la adherencia no está presente ahí. O sea que la adherencia es un factor mental, es un contenido de la conciencia eh, que surge en determinadas ocasiones, ¿no? La adherencia surge en determinadas ocasiones en la continuidad del individuo. Entonces, considerando esto, que la adherencia es un factor que no siempre surge, entonces es posible afirmar que el yo primario que se establece cuando la adherencia surge es necesariamente impermanente. Entonces aquí nosotros tenemos una de las primeras enseñanzas con relación a las características de la realidad, de acuerdo con el budismo, que es la característica de la impermanencia o la transitoriedad de los fenómenos. La adherencia, uno se adhiere a los estados mentales, a las emociones, ya sea buenas o malas, pero esa adherencia no es algo permanente, sino que es impermanente. Entonces eso es una de las primeras conclusiones que nosotros podemos sacar. Entonces, nosotros aquí podemos resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, con relación a la adherencia, dijimos que es un contenido, un factor mental de la conciencia. Y la adherencia es un factor mental que toma la experiencia como yo, como mío, etc. Y ahora, esto es otra cosa importante. La adherencia, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, es un factor mental insano. O sea, de que cuando nosotros tenemos esa adherencia, cuando nosotros nos estamos identificando con nuestra emoción, ya sea buena o mala, en el momento de que nosotros tenemos esa adherencia, el Buda dice de que eso es una mente insana. O sea, de que hay algo ahí
que no está bien de acuerdo con las enseñanzas del Buda, en el momento que nosotros tenemos la adherencia. Ah, ¿Por qué no está bien? ¿Por qué es una mente insana? Es una mente insana porque nosotros estamos tomando la realidad de una manera diferente a como es. Entonces esa es una explicación que nosotros podemos dar. O sea que cuando nosotros tomamos algo de una manera diferente a como es, entonces el Buda dice eso es una mente insana. Para que la mente sea sana, nosotros debemos tomar la realidad correctamente. Pero si no, hay una equivocación ahí. Yo no sé si traducir algo insano eh, es correcto, pero hay una equivocación, uno se está equivocando, hay un error con relación a cómo uno está tomando la realidad. Entonces, por eso el Buda dice, bueno, que la adherencia, cuando nosotros nos identificamos, entonces ahí la mente es insana, porque la adherencia es un factor mental insano. Y porque como la adherencia es un factor mental insano, nosotros estamos teniendo en ese momento que está la adherencia una mente insana. Pero, como dijimos anteriormente, la adherencia es un factor mental momentáneo e impermanente. Y en el caso del yo primario, la adherencia toma como objeto solamente las realidades últimas. Entonces, bueno, eso es un poco con relación a lo que nosotros podemos llamar el yo primario. Pero, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, al yo primario que se establece entre la adherencia y las realidades últimas, se le puede agregar otro tipo de yo. O sea que nosotros podemos decir que hay otro tipo de yo aparte de este yo primario. Y este otro tipo de yo que se podría denominar yo secundario o yo convencional, debido a que se establece entre el factor mental de la adherencia y la realidad convencional o conceptual. Entonces, a veces nosotros nos identificamos con las emociones, por tomar un ejemplo, ¿no? A veces uno se identifica con las emociones como esta emoción soy yo, esta emoción es mía. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con las emociones, eso sería un yo primario. Pero en otras ocasiones, nosotros nos identificamos con conceptos que nosotros creamos. La mente está construyendo conceptos. Y cuando nosotros nos identificamos con esos conceptos que la mente construye, entonces eso es lo que nosotros llamamos el yo secundario o el yo convencional. O sea, por ejemplo, las creencias que uno tiene. O sea, yo soy budista, por ejemplo. Eso sería, digamos, un yo secundario o un yo convencional. O sea, nosotros estamos creando un concepto que es ser budista y después de crear ese concepto, nosotros nos estamos identificando con ese concepto. Ahora, eh, ahora vamos a ver un poco acerca de esa identificación. Entonces, cualquier idea que uno crea y la adherencia a esa idea, que puede ser una creencia religiosa o puede ser una ideología o puede ser una teoría o lo que sea, y la identificación posterior con esa idea, con esa creencia, con esa teoría, entonces esa identificación uno está generando otro tipo de yo, de acuerdo con el budismo, que sería el yo secundario o el yo convencional. Entonces, el yo convencional, a diferencia del yo primario, es una construcción mental. O sea, de que uno construye eso a partir de un concepto. Veamos un poco eso. Entonces, a partir de las realidades últimas, la mente o crea o construye la realidad convencional, conceptos, lenguaje y los medios de designación, y posteriormente, que nosotros hemos creado eso, nos adherimos a ese concepto o a esta realidad convencional. Entonces, veamos ejemplos. Por ejemplo, de acuerdo con las enseñanzas de la Abhidhamma, que es la tercera canasta de las enseñanzas del Buda,
nosotros estamos continuamente construyendo conceptos. Aunque nosotros no lo sepamos, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, nosotros estamos creando conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, cuando nosotros oímos, cuando nosotros leemos, gustamos, experimentamos el tacto y también estamos generando conceptos a través de la puerta de la mente o la conciencia mental. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, ah, en realidad lo primero que uno ve es el objeto visible, que es una propiedad material, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Y ese objeto visible pertenece a la realidad última. Pero la mente es tan rápida que nosotros construimos a partir de el objeto visible como realidad última, nosotros construimos un concepto. Entonces, por ejemplo, si uno mira un libro, lo primero que uno ve, de acuerdo con la enseñanza de la Abhidhamma, son esas partículas materiales que pertenecen a la realidad última. Pero la mente construye a partir de esas propiedades materiales que son realidades últimas, a una velocidad vertiginosa, construye un concepto. Y entonces eso es lo que en el budismo se denomina el concepto cosa, que es la imagen del libro que uno está viendo. En realidad la imagen del libro que uno ve es una construcción mental que se genera por medio de la realidad última, que es el objeto visible. Y después de que nosotros generamos ese concepto, cosa que se llama, que es el libro, la imagen del libro que estamos viendo, entonces la mente construye posteriormente el nombre de lo que está viendo, ¿no? Si es que uno lo va a nombrar. Entonces, cuando uno dice libro, entonces eso es lo que se denomina el concepto nombre. Entonces, de esa manera la mente construye a través de la puerta del ojo o la conciencia visible. Ahora, con la conciencia, cuando nosotros escuchamos algo, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo aquí, nosotros escuchamos algo. El sonido que uno escucha con la conciencia del oído, en realidad es parte de una realidad última. Eso es una propiedad material. Pero la mente rápidamente construye a través de ese objeto audible y nosotros tenemos lo que se llama el concepto nombre en este caso. O sea que nosotros, por ejemplo, escuchamos un sonido y decimos, es un pájaro. No podemos decir específicamente, está el pájaro. En el momento en que nosotros determinamos que es un pájaro o que está el pájaro, entonces nosotros ya estamos en la realidad conceptual, ¿no? Que es el concepto nombre. Y a través del concepto nombre, la mente construye nuevamente y nosotros tenemos lo que es el concepto cosa, que uno determina o establece la correlación entre el nombre y el significado. Entonces, como ustedes pueden ver, normalmente nosotros escuchamos algo y nosotros estamos ya en el concepto. Si ustedes escuchan, por ejemplo, un perro ladrar, en el momento en que ustedes saben que es un perro, entonces en ese momento uno ya está en el concepto. Si uno escucha un avión, en el momento que uno dice, es un avión, uno está en el concepto. O sea, de que nosotros estamos condicionados, de acuerdo con la enseñanza budista. En realidad eso es algo que desde que nacemos empezamos a aprender a procesar. Entonces, nosotros convertimos las realidades últimas que percibimos a través de las puertas sensoriales, convertimos eso en conceptos. Y en realidad nosotros ya no vemos los conceptos, no vemos la realidad última, sino que nosotros vivimos en el mundo de los conceptos, de acuerdo con la enseñanza del mundo. Entonces, bueno, nosotros podríamos poner ejemplos para los otros órganos sensoriales, pero por cuestiones de tiempo no podemos detenernos en esto. Es un tema muy interesante. Entonces, pero nosotros hemos visto cómo la mente construye a partir de
las realidades últimas, la realidad conceptual. Entonces nosotros aquí tenemos que el yo convencional o el yo secundario, como dijimos, nosotros siempre tenemos el sujeto que consiste en la conciencia y los contenidos de la conciencia o los factores mentales, y el objeto consiste, en este caso, en conceptos, ¿no? Que la mente crea, como nosotros vimos. Entonces el sujeto conoce el objeto y ahora, solamente cuando surge adherencia con relación a ese objeto que es un concepto, entonces nosotros tenemos que nosotros estamos generando el yo convencional. O sea, de que cuando nosotros adherimos, por ejemplo, a este libro, no sé, un libro en particular, a, entonces nosotros estamos generando adherencia. Entonces, aquí nosotros podemos comparar los dos tipos de yo de acuerdo con el budismo, el yo primario y el yo convencional. Entonces, desde la perspectiva del sujeto, entonces el yo primario es un factor mental que es la adherencia y eh, el yo secundario, el yo convencional, también es un factor mental que es la adherencia. O sea que la adherencia está asociada con la conciencia, entonces el sujeto es el mismo. Pero de la perspectiva del objeto que nosotros estamos percibiendo, entonces el objeto del yo primario es una realidad última, que es ya sea la conciencia, los contenidos de la conciencia o las propiedades materiales. Pero con relación al yo convencional, el objeto en este caso es una realidad convencional, es un concepto. Ahora, con relación a la temporalidad, el yo primario, que es la adherencia, siempre es impermanente. O sea que la adherencia surge en determinados momentos y después cesa. No siempre está la adherencia presente. No obstante, nosotros decimos, o sea, yo estoy deprimido, tengo ansiedad. Cuando nosotros decimos de esa manera, nosotros estamos conceptualizando una realidad, ah, estamos conceptualizando una realidad última. La realidad última es impermanente. El concepto es como si fuera permanente. Cuando nosotros decimos, yo no sé si alguien está tocando la presentación, pero bueno, entonces nosotros tenemos la temporalidad del yo primario, la adherencia es impermanente. Pero en cambio, con relación al yo convencional, la mente que percibe y que se adhiere al concepto, la mente junto con la adherencia es impermanente. Pero el objeto, que es un concepto, el objeto es que se dice que está fuera del tiempo. O sea, es como si tuviera una permanencia el concepto, de acuerdo con las enseñanzas budistas. Cuando uno dice, yo padezco de depresión, yo padezco de ansiedad, yo padezco de este trastorno obsesivo compulsivo. Es como si cuando uno establece eso, cuando uno dice eso, uno le está dando una cierta permanencia a algo que en realidad es necesariamente impermanente. Por supuesto de que surge nuevamente una y otra vez. Entonces por eso se dice, ¿no?, de que vuelve a ocurrir. Pero cuando nosotros decimos que uno padece de esto, de este trastorno, entonces uno le está dando una cierta permanencia a algo que a nivel de realidades últimas es impermanente. Y desde la perspectiva de la salud mental, el yo primario, que es la adherencia, es insano, y el yo secundario o el yo convencional también es insano. O sea, la adherencia, independientemente de que uno se adhiera a una emoción, en ese caso sería el yo primario, es insana. Y la adherencia, si uno se adhiere a un concepto también, a una idea, a una creencia, yo soy budista, yo soy esto, entonces eso también es insano, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Entonces nosotros
podemos hablar de una psicología del yo, que de acuerdo con el budismo, solamente hay dos grupos de fenómenos que existen momentánea, interdependientemente y que son igualmente reales, que son la mente, en la lengua pali se denomina nama, y la materia rupa. Entonces, nosotros tenemos a nivel de realidades últimas solamente esos dos componentes, la mente y la materia, los componentes mentales y los componentes materiales que existen en relación de interdependencia, que están continuamente surgiendo y cesando. Y ahora, tanto el componente mental como el componente material se dice que son condicionados. ¿Qué significa que son condicionados? Significa que para que estos surjan en un determinado momento, debe existir una serie de condiciones. O sea que si no existen condiciones, no es posible de que algo surja. Ah, a ver, yo no sé si abajo hay algo más. No sé si ustedes lo están viendo. O sea, solamente cuando surgen las condiciones, surgen los componentes mentales y materiales. ¿Se ve bien? Venerable, ¿podría ajustar la diapositiva para que se vea completa, por favor? ¿Ahí no se ve completa? No, creo que falta una parte de abajo. A ver, a ver. Yo sí la veo venerable. Hasta solamente surgen cuando hay condiciones. Sí, sí. ¿Ahí no se ve? No, Bueno, todavía no se ve lo de abajo. bueno, no importa, pero se ve grande todo eso. Mente y materia se ve, Liliana. Sí, se ve hasta componentes del ser, el párrafo y componentes del ser. Ya era de aquí. Ok, muy bien. Seguimos. Disculpe, venerable. Está bien. Entonces, de acuerdo con la realidad última, aparte de estos dos grupos que surgen condicionadamente, no existe nada que se pueda denominar yo, self, como se dice en inglés, alma, etc. En realidad, el yo, de acuerdo con el budismo, es un concepto que uno crea. Ahora vamos a seguir viendo eso. Entonces, por lo tanto, en la exposición anterior, cuando se habla de un yo primario y de un yo convencional, estos dos son conceptos que se utilizan para referirse ya sea a una realidad última o a un concepto, ¿no? O sea, el concepto del yo puede referirse a una de estas dos realidades últimas o puede referirse a un concepto. Eso ya lo hemos visto. Entonces, es por lo explicado anteriormente que en el budismo se niega la existencia de un yo permanente aparte de las realidades últimas momentáneas y condicionadas de la mente y la materia. O sea, de que como la mente y la materia son impermanentes, están surgiendo y cesando, entonces esa adherencia que uno genera o esa identificación que uno genera con relación a los componentes mentales y materiales también es impermanente. O sea, de que tanto la adherencia, eh, cuando uno genera un yo primario o un yo secundario, es impermanente como los objetos, en el caso del yo primario, son también impermanentes. Entonces ahora entremos al tema de la salud mental y el yo, de acuerdo con el budismo. De acuerdo con el budismo, la salud mental consiste en la ausencia de impurezas mentales en la continuidad del individuo. Y la enfermedad, aunque ese término es un poco fuerte, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, es cuando surgen impurezas mentales. O sea, es un criterio muy estricto en el budismo eh, cuando se dice de que uno está enfermo cuando uno tiene una impureza mental. O sea, no es el criterio que la psicología utiliza para definir un trastorno mental. O sea, de que la existencia momentánea de una impureza mental en la continuidad de un individuo es, en ese momento se denomina enfermedad. Y la ausencia de las impurezas mentales en la continuidad de un individuo se dice de que es salud. Entonces para entender el concepto de la salud mental y la enfermedad mental en el budismo, nosotros tenemos que entender lo que son las impurezas mentales. Entonces, las impurezas mentales
son contenidos momentáneos de la conciencia que se dice que tienen varias funciones. Uno es afligir la mente. O sea, de que cuando uno tiene una impureza mental es como si la mente estuviera afligida, la mente estuviera eh, como un poco atormentada, o sea, es muy fuerte atormentada, pero afligir quizás sea mejor. Hay una aflicción ahí, cuando hay una impureza mental. Y además se dice de que las impurezas mentales contaminan la mente. O sea, que la mente no necesariamente es impura. La mente en realidad no es impura, pero las impurezas mentales cuando surgen, se dice de que hacen la mente impura. Por eso se dice de que contaminan la mente. Y aquí hay otro problema con las impurezas mentales, que es que las impurezas mentales impiden ver la realidad tal cual es. O sea, que cuando son las impurezas mentales las que como quien dice, se establecen entre uno y la realidad tal cual es. O sea, de que son una especie de obstáculo o impedimento para ver la realidad correctamente. La realidad, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, es impermanente. ¿Por qué nosotros no vemos esa impermanencia? Nosotros intelectualmente la entendemos, pero se requiere que nosotros veamos la impermanencia del flujo de la experiencia, eh, del flujo de la conciencia. Y generalmente uno no tiene esa experiencia de impermanencia. Y se dice de que es debido a la existencia de las impurezas mentales. Entonces, ahora, la salud mental y el yo, alteración de la salud mental. Entonces, se dice de que las impurezas mentales son estados que no están siempre presentes en la conciencia de los individuos. Entonces, se dice de que están latentes en la continuidad de la conciencia. Entonces, como quien dice, yacen dormidas en la continuidad mental de cada uno de nosotros. Y cuando hay condiciones apropiadas, se dice de que las impurezas mentales, como quien dice, se despiertan, se manifiestan. Entonces, cuando uno tiene en realidad, por ejemplo, una impureza mental como el enojo o la aversión, y uno lo tiene en la mente, entonces se dice de que eso es un estado manifiesto de la impureza mental del enojo. Pero cuando no está manifiesta la impureza mental, existe en un estado latente, como subyacente en el flujo de la conciencia. Entonces se necesitan o se requieren de condiciones para que las impurezas mentales se manifiesten. Entonces, ahora, desde el punto de vista de la salud mental, entonces hay diferentes estrategias desde la perspectiva del budismo para trabajar con la salud mental. Y la salud mental, como dijimos, es la ausencia de impurezas mentales. Entonces, una primera estrategia sería eliminar las disposiciones latentes. Entonces, eso es una de las estrategias más difíciles en realidad. Erradicar esas disposiciones latentes. Entonces, si nosotros erradicamos las disposiciones latentes, ya no hay condiciones para que las impurezas mentales surjan. Entonces, esa sería una estrategia para la salud mental, que es la más difícil de todas, que sería erradicar o eliminar las disposiciones latentes. Y una segunda estrategia, que ya es más viable desde la perspectiva del budismo, sería tratar de eliminar las condiciones para que surjan las impurezas mentales. Entonces las disposiciones latentes siguen existiendo, pero uno elimina las condiciones, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo uno hace para eliminar las condiciones para que las impurezas mentales no surjan? Pues, o sea, a lo mejor deberíamos dar un curso sobre esto. Pero, por ejemplo, ahora es como funciona la farmacología, por ejemplo, en la psiquiatría.
esto. O sea, porque, por ejemplo, puede haber condiciones de las impurezas mentales que son biológicas, orgánicas o materiales. Entonces, tomando un cierto medicamento particular, uno puede afectar, digamos, a estas condiciones biológicas de tal manera de que esas condiciones biológicas no existan, por lo tanto, no hay condiciones, y cuando al no haber condiciones, no surgen las impurezas mentales. O sea, de que hay una serie de estrategias, puede haber estrategias a nivel de farmacología o puede haber estrategias a nivel de conducta también. O sea, que a nivel de conducta nosotros podemos eh, efectuar cambios a nivel de conducta, o sea, la parte de behavior, ¿no? Como se dice en la psicología. Y entonces modificar las condiciones también, eso es muy importante como estrategia para la salud mental de acuerdo con el budismo, trabajar a nivel de condiciones. Entonces, si nosotros eliminamos, o a veces no se pueden eliminar completamente las condiciones, pero podemos eh, eh, reducirlas, disminuirlas, entonces en este caso nosotros al afectar las condiciones no hay un surgimiento de las impurezas mentales y al no haber surgimiento de las impurezas mentales, o sea, nosotros tenemos un grado relativo de salud mental. Entonces esa sería la segunda estrategia. Y nosotros tenemos ahora una tercera estrategia que es una estrategia budista particularmente. O sea, esto ya sería algo aplicando un poco las enseñanzas budistas, que es trabajar directamente con las impurezas mentales. O sea, por ejemplo, uno puede evitar el surgimiento de las impurezas mentales, del enojo, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo conductual. Si esta persona a uno le genera enojo, entonces, bueno, una estrategia sería no encontrarse con esa persona, por ejemplo. Entonces, uno estaría trabajando a nivel de condiciones, porque si la persona es la condición para que surja el enojo. Entonces, uno decide no encontrarse, entonces al no haber condiciones no surge el enojo. Pero la estrategia del budismo es trabajar directamente con las impurezas mentales. Entonces, nosotros podemos trabajar directamente con las impurezas mentales por medio de lo que se denomina la correcta consideración y el cultivo de la atención plena. Entonces, que ya esto tiene que ver con el desarrollo de la mente, con el aprendizaje de técnicas de meditación, que es para el cultivo y el desarrollo de la atención plena. Entonces nosotros hemos visto tres cosas ya para referirnos a la salud mental, que nosotros podemos trabajar: eliminación de las disposiciones latentes, eliminación de las condiciones y eliminación de o trabajar directamente con las impurezas mentales. Me están diciendo aquí vía chat de que si les puedo preguntar si siguen viendo la mitad de las láminas. Adela y Felipe me reportan que solo ven una parte. A ver, no sé, Iliana, si están viendo bien ustedes allí. Sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, se ve bien. Felipe dice que solamente se ve el título. Pues no sé, o sea, okay, pero las personas están viendo bien. Bueno, sigamos. Entonces, el concepto del yo, es decir, la identificación con los componentes mentales o materiales, o la identificación con uno u otro concepto basado en esos componentes mentales o materiales, necesariamente implica adherencia en la forma de esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona. Entonces, no obstante que esta identificación en la forma de esto es mío, esto soy yo, esto es mi persona, es real. O sea, en el momento que uno se identifica con algo, con una emoción o con un concepto, eso es real. El problema yace en el hecho de que los componentes mentales y materiales del ser son impermanentes, es decir, están continuamente surgiendo y cesando. O sea que nosotros nos estamos identificando con algo,
estamos imputando a algo una realidad que no es real. O sea, cuando nosotros nos identificamos con una emoción en particular y decimos que eso soy yo, en ese momento nosotros estamos creando algo, eh, un yo que no tiene una contrapartida real a nivel de lo que nosotros estamos experimentando, porque al poco tiempo eso desaparece. Entonces, por lo tanto, de acuerdo con el budismo, ah, uno está tomando como mío o como yo o como mi persona algo que por su propia naturaleza intrínseca es lo opuesto. Es decir, no es mío, no es yo, no es mi persona. O sea, de que los componentes o las emociones que uno toma como yo y las hace yo, en realidad no son yo, porque eso es algo que está surgiendo y cesando. Entonces hay una equivocación, hay un error, de acuerdo con las enseñanzas budistas. Entonces, de acuerdo con el budismo, tomar como mío, como yo, como mi persona, algo que por su propia naturaleza intrínseca es lo opuesto, es decir, no es mío, no es yo, no es mi persona, significa que se está tomando algo de una manera contraria a la realidad. Y tomar algo de una manera contraria a la realidad, de acuerdo con el budismo, es una impureza mental. Es una concepción errónea. Una concepción errónea significa que nosotros estamos equivocándonos, estamos interpretando algo de una manera diferente a lo que realmente eso es. Entonces, la realidad es impermanente, de acuerdo con lo que hemos visto. Tomar la realidad como permanente es una impureza mental. O sea, de que haya un problema por parte de uno. Cuando uno toma algo que es impermanente como permanente, opuesto. La realidad es no yo. Tomar la realidad como yo también es una impureza mental. Entonces, de acuerdo con lo mencionado con anterioridad, aparentemente hay una contradicción entre el concepto del yo y la salud mental como esta es entendida en el budismo, porque el yo necesariamente implica una interpretación distorsionada de la realidad. O sea, de que cuando nosotros nos adherimos a algo, sobre todo el yo primario, esa es una adherencia muchas veces como automática, como instantánea. Aquí no hay ningún juicio de valor en lo que estamos haciendo, sino simplemente estamos analizando la realidad tal cual es. Pero en realidad, cuando nosotros nos adherimos a algo, es como tenemos una interpretación distorsionada de la realidad. Entonces, contrariamente a lo que a veces se lee de que es necesario abandonar el yo o negar el yo, incluso dentro del budismo ustedes van a encontrar algunas eh, exposiciones o libros que dicen de que uno tiene que abandonar el yo o que uno tiene que negar el yo. Ah, o sea, eso no es en realidad correcto de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Eh, entonces, la estrategia a seguir en el área de salud mental es comprender clara y precisamente esta dinámica de la adherencia e imputación de un yo a los componentes mentales y materiales de la existencia. O sea, de que la estrategia desde la perspectiva del budismo es comprender correctamente la dinámica, el proceso, cómo funciona, ¿no? Y para lograr esto, para comprender clara y precisamente esta dinámica de la adherencia e imputación de un yo a los componentes mentales y materiales de la existencia, se requiere lo que se denomina el cultivo de la atención plena. Ahora, como está de moda, mindfulness. Ah, eh, entonces, para poder comprender correctamente el proceso ah, entre sujeto y el objeto, cómo surge la adherencia,
es necesario aprender y cultivar y desarrollar aprender esta técnica que es la técnica del cultivo de la atención. Ah, por medio del cultivo de la atención plena y la posterior introspección, o sea, el cultivo de la atención plena conduce gradualmente a lo que se denomina introspección. Es un término en Pali que es vipassana. Entonces, primero uno aprende y desarrolla la atención plena y después, cuando uno progresa en la práctica, uno va a tener introspección. Introspección significa comprender la verdadera naturaleza de la realidad, ah, que es posible alcanzar el estado de salud mental definido como la ausencia de impurezas en la continuidad mental del individuo. Entonces, esta es un poco la estrategia o el método para alcanzar la salud mental. Entonces, esto es un método que requiere esfuerzo, determinación por parte del individuo. Ah, o sea, es un método que va a trabajar directamente con las impurezas mentales. Entonces, este método consiste en el desarrollo y el cultivo de la atención que conduce gradualmente a la introspección. Entonces, cuando uno alcance eh, y avance en esto, entonces uno va a alcanzar una comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad, ¿no? Y entonces cuando uno tenga atención y una comprensión correcta de la realidad, entonces va a haber una ausencia de las impurezas mentales. Entonces, en la medida que hay una ausencia de las impurezas mentales, entonces nosotros estamos alcanzando ese estado de salud en el individuo, salud mental. Entonces, para terminar esta presentación, que ya ha pasado más de una hora, entonces nosotros hemos explorado, o sea, muy rápidamente, temas como qué es la realidad, qué es el ser, qué es la mente, los dos tipos o las dos clases de yo, el yo primario y el yo convencional o secundario, la psicología del yo de acuerdo con el budismo y un poco la salud mental y el yo. Ahora, se definió el yo como la adherencia o identificación consciente con los componentes mentales y materiales de la existencia. Eso es el yo primario. Y la adherencia o identificación consciente con uno u otro concepto construido a partir de esos mismos componentes mentales y materiales de la existencia es lo que se denomina el yo convencional. Se explicó que la imputación de un yo a los componentes mentales o materiales de la existencia o a conceptos construidos a partir de estos es una impureza mental debido a que se está tomando algo de una manera contraria a la realidad. Y también se habló de la salud mental y se explicaron varias estrategias con relación a la misma. Entonces, la primera estrategia, la más difícil en realidad, eliminar las disposiciones latentes. La segunda estrategia es eliminar o atenuar las condiciones. Y la tercera estrategia, que es puramente una estrategia de las enseñanzas budistas, que es evitar el surgimiento de las impurezas mentales. Y específicamente con relación al yo, se dijo que es necesario comprender clara y precisamente el proceso y la dinámica de la adherencia e imputación de un yo a los componentes mentales y materiales de la existencia por medio del método del cultivo de la atención plena, para, de esta manera, alcanzar el estado de salud mental definido como la ausencia de impurezas en la continuidad mental del individuo. Pues eso es toda la presentación de hoy día, la conferencia. No sé si tienen alguna pregunta allá en Puebla. Y también las personas que nos están siguiendo online también pueden levantar la bandera para hacer preguntas. Venerable, entonces abrimos el micrófono para quienes quieran hacer preguntas o quienes la quieran poner por escrito. Sí, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, sí. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Yo soy practicante de meditación vipassana, entonces tengo como una confusión o no sé cómo estoy tratando de integrar la práctica de la atención plena y también diferenciarla de vipassana. Entonces, no sé dónde termina o si va. Ahora, perdón, pero hay mucho eco y yo no estoy escuchando Margarita, correctamente. Hay mucho Margarita, eco allá. ¿Será necesario el micrófono para hacer las preguntas? Tal vez alguien tiene su micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, por favor, quien tenga su micrófono abierto. A ver, adelante. ¿Ya? Sí, ahora está bien. ¿Ya se escucha mejor? Ahora sí, ahora está bien. Bueno, creo que me quedo me acerco. Mencionaba que yo soy practicante de meditación vipassana, entonces eh, me encuentro con la confusión o de cómo puedo diferenciar o integrar el cultivo de la atención plena y vipassana, dónde empieza una, dónde termina otra, o si van juntas. Ok, entendido. Ah, en realidad, la vipassana o introspección es algo que viene después del cultivo de la atención plena, ¿no? El cultivo de la atención plena consiste en observar, eh, aprender a observar primero, porque eso es muy importante en el cultivo de la atención plena, porque uno tiene que saber cómo mirar correctamente. Entonces, en las instrucciones del cultivo de la atención plena uno aprende a mirar las realidades últimas, como por ejemplo la respiración, que es el aire, el objeto táctil, o digamos las sensaciones, o también los objetos mentales. Entonces, entonces, eh, entonces a través del cultivo de la atención con relación a las realidades últimas, gradualmente uno va a ir desarrollando lo que se llaman las facultades mentales. Son varias facultades, una de ellas es la atención plena, eh, el esfuerzo y también lo que se llama la sabiduría. Entonces, en la medida de que vayan madurando esas facultades, uno va a empezar a ver la realidad de acuerdo a cómo es, tal cual es. Ah, entonces, cuando uno empieza a ver la realidad de acuerdo a la realidad, a las características universales e individuales, entonces se dice de que uno está practicando vipassana. Entonces, uno está practicando vipassana cuando uno ve la impermanencia en los objetos que observa, por ejemplo, ¿no? Pero no antes. O sea, si uno todavía no puede ver eso, significa de que uno está en la fase, digamos, de cultivo de atención, ¿no? Después, cuando uno desarrolla esas facultades, uno puede ver las características particulares de los objetos y las características universales como la impermanencia. Entonces, a partir de ese punto, entonces uno puede decir que eso es la práctica de Vipassana. No, aunque uno normalmente dice, yo practico Vipassana, ah, y nosotros practicamos Vipassana y hacemos un retiro de Vipassana, pero en realidad, técnicamente hablando, Vipassana comienza precisamente la definición del término Pali. Vipassana es ver de acuerdo con esas características universales y también hay características individuales de los fenómenos. ¿Está bien? Sí, gracias. Está Ya. bien. Gracias. Ok. Ahí hay una pregunta. Entonces, yo creo que mejor por aquí.
¿Me escuchen? Ok. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Hace unos tiempo vengo pensando que el estar en el presente es la liberación. Me he metido como en un montón de rollos de meditación y esto y aquí y allá. Pero lo que me ha caído así como esa información es que si yo estoy en el presente, esa es como la puerta de liberación de la mente. Entonces mi pregunta es, usted que sabe y que ya lleva tanto tiempo en esto, ¿es realmente el presente donde yo me puedo liberar? Porque si estoy en el presente, no hay pasado, no hay futuro, mi mente no anda divagando, está aquí. Y si estoy aquí, como ahorita estoy aquí, estoy solamente con este momento y no hay más, no hay sufrimiento. La pregunta es, ¿el presente es la respuesta a la liberación de ese sufrimiento? Ujú. Ya. Ok, entendido. Muchas gracias. Sí. Ahora, correcto. O sea, es en el momento presente donde existe esa ventana de oportunidad, únicamente en el momento presente, ¿no? Y si nosotros en el momento presente tenemos una mente sana, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos esa, en cada momento tenemos esa ventana de oportunidad, ¿no? O sea que eso es correcto. Ahora, pero hay que aclarar algo aquí, de que muchas veces uno tiene estos pasos con la mente, ¿no? Cuando uno recuerda algo, o sea, o cuando uno tiene experiencias que ya ocurrieron en el tiempo pasado, ¿no? Ah, y a veces hay objetos futuros, o sea, uno planea o tiene expectativas, ¿no? Ah, o sea, de que los objetos pueden pertenecer a diferentes tiempos, pero lo que es importante es, bueno, con relación a esas experiencias, que uno tenga el cultivo de la atención. Por ejemplo, si uno recuerda algo, que uno practique cultivo de la atención con relación a lo que está recordando. eh, Porque de esa manera uno va a mantener una mente sana, ¿no? Porque muchas veces, o sea, con relación al pasado, uno recuerda cosas eh, y a lo mejor uno no tuvo acciones hábiles o acciones correctas, ¿no? Y en realidad ese tipo de recuerdos, esas cosas son condiciones para que uno pueda tener una mente insana, ¿no? Pero en la medida de que nosotros eh, sigamos correctamente la práctica, aún con relación a esos objetos que ya ocurrieron, o sea, uno puede tener una mente sana. Entonces, sí, entonces, cuando uno tiene una mente sana, entonces se dice que, y uno tiene atención, uno está en el presente independientemente del objeto. El objeto se puede definir como pasado, presente o futuro, pero la presencia de la mente o la atención plena, eso es presente siempre. Entonces, ahí existe esa oportunidad. O sea, de hecho, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es solamente en el presente que existe esa oportunidad, esa posibilidad de liberación y de tener una mente buena. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguien más? Aquí hay una pregunta venerable de Juan Hay, Maldonado. hay una pregunta online de Juan Maldonado que dice, ¿cómo ayuda la práctica de meditación mindfulness en el aprendizaje? ¿Cómo ha sido apoyado con los estudios de la Universidad de Harvard y qué ha servido por incluirlo en varias universidades y en escuelas primarias? O sea, de que la práctica de la meditación, del cultivo de la atención plena, en realidad ayuda y tiene un factor muy favorable y positivo con relación al estudio, porque la presencia de impurezas mentales es una especie de distractor, eh, dispersor, digamos, o sea, de que cuando uno tiene ausencia de atención, entonces eso significa que uno no tiene correcta concentración, entonces el aprendizaje no ocurre de la misma manera que cuando uno tiene en realidad la atención plena. Ah, y, y también, o sea, hay toda una cuestión emocional asociada, porque cuando uno tiene la atención plena,
hay una ausencia de impurezas mentales, y la ausencia de impurezas mentales es algo muy importante para que uno tenga un buen proceso de aprendizaje. O sea, de que definitivamente, o sea, bueno, uno podría decir que esos son los efectos de la práctica de atención. O sea, de que últimamente hay toda una corriente que está aplicando todas estas enseñanzas budistas, en este caso de la atención plena, como se dice mindfulness, en áreas de salud, en áreas de educación, etcétera. Entonces, ese es un poco, digamos, los resultados que uno puede obtener a través de la práctica, ¿no? Ok. No sé si hay alguna pregunta más por allá. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia concreta entre la finalidad de la psicología budista y la finalidad de la psicología occidental? Y la segunda pregunta es, bueno, a los profesionales de la salud que están interesados, a los futuros profesionales de la salud mental que están interesados en la atención plena, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de entrenamientos, ¿usted qué les recomendaría para que pudieran conservar la metodología tal cual es? O si usted ve algún peligro de que se desvirtúe la práctica. Bueno, son esas dos. Sí. Gracias, Julián. Esa es muy buena pregunta, la de Julián ahí. En realidad, yo podría decir que hay una convergencia entre el objetivo de la psicología y la práctica del budismo, pero también hay una divergencia, porque, digamos, nosotros podemos decir que el objetivo de la psicología es la salud mental, como el objetivo de la medicina en general. Entonces, ahí podemos decir que hay una convergencia con la práctica de la meditación, del cultivo de la atención en el budismo. Ah, ah, pero hay divergencias en cuanto a cómo uno logra eso, primero, porque bueno, el budismo tiene un método y enseñanzas muy precisas que no necesariamente coinciden con lo que la psicología o la psiquiatría utiliza, aunque cada vez más uno ve que hay una apropiación, como se puede decir, por parte de la ciencia occidental y en este caso de la psicología y la psiquiatría de las enseñanzas budistas para utilizarlas, digamos, con el propósito de la salud mental. O sea, entonces hay una convergencia, pero también hay divergencia. Y también, desde el punto de vista de las divergencias, nosotros vemos de que el objetivo de la práctica de la enseñanza del Buda no es solamente psicológica, o sea, hay una parte ética también. Y hay una parte que va mucho más allá, que va a nivel de paradigma, que ahora no puede entrar. Ahora, ¿cuál es la recomendación para aquellos interesados? Ahora, aquellos interesados en explorar más toda la parte de la enseñanza budista con relación a la salud mental, mi recomendación son dos. Una es estudiar más sobre la parte de la psicología budista, que es la parte de la Abhidhamma. ¿No? Porque si uno quiere realmente profundizar eso, es fundamental aprender sobre la parte de cómo funciona la mente. Entonces, eso está en la tercera canasta. Ahora, la buena noticia es de que el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, y yo no sé si Felipe está ahí, el doctor Felipe Morales está ahí, no, estaba. Pero bueno, a lo mejor Alina o Winston me pueden ayudar con esto, que están ahí. El Instituto Mexicano de Psicoanálisis, que fue fundado por Eric Fromm, que está en la Ciudad de México, que depende, creo que, del UNAM, va a impartir un curso a partir del 5 de agosto, creo, no sé si el 5 o el 3 de agosto, sobre Abhidhamma, la psicología budista. Entonces, si hay alguno de ustedes que esté interesado, bueno, ese curso va a estar disponible ya sea presencialmente, concurriendo ahí
a la sede del Instituto Mexicano de Psicoanálisis en el DF. Bueno, ahora ya no se llama DF, Ciudad de México. Y también va a estar disponible a través online, a través del sistema de cursos del Instituto de Estudios Budistas Hispanos. Entonces, eso es una buena noticia. Ahora, con relación a la práctica, entonces aquellos interesados deberían aprender este método o esta técnica que es la parte de cultivo de atención. Ahora, no sé, aquí está el presidente del IEF y también Alina, que es parte del consejo directivo. No sé si ustedes quieren agregar algo con relación a eso, a este curso. Se me están escuchando. No, ya, parece que no. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera hacer una última pregunta que es importante, que creo que nosotros, algunos de los que estamos aquí nos estamos formando como psicólogos, y es que si la práctica puede ser una terapia, por ejemplo. Esta es mi cuestión, ¿no? ¿Se puede tomar como una terapia? ¿Es una terapia? ¿No es una terapia? Esa es mi pregunta. Ahora, no se vale. ¿Qué es una terapia? O sea, porque, o sea, ¿cómo considero una terapia? Porque sí, la práctica es una terapia momento para tener una mente sana, ¿no? O sea, de que yo creo que desde esa perspectiva uno lo podría ver como una terapia, ¿no? A través del desarrollo del cultivo de la atención. De esa manera. Ahora, no es una terapia en el sentido de que uno no se habla y conceptualiza o analiza lo que uno está, digamos, experimentando. ¿No? Hay una diferencia con relación a las terapias, como en psicología se entienden. O sea, uno en realidad para poder tener una mente sana, y eso es una cosa que se enfatiza mucho en la práctica, es ir más allá de los conceptos, ¿no? Porque en realidad es en la parte conceptual donde hay muchos problemas en la mente, ¿no? Entonces, la práctica hace mucho énfasis en ir a ese lugar de la mente donde se generan los conceptos, ¿no? Que son las realidades últimas. Y observar eso, ¿no? Porque aprendiendo a observar eso, uno es como si estuviera en el origen de todo lo que sigue, ¿no? Pero sí, o sea, bueno, la práctica es algo, o sea, realmente, o sea, fascinante porque es un proceso de descubrimiento también, a través de la propia experiencia, sin necesidad muchas veces, bueno, uno requiere de un instructor y de un guía para que lo oriente con relación a la práctica, pero en última instancia es el individuo que descubre por sí mismo muchas cosas, si uno practica correctamente. Muy bien. Ok. Bueno. Muchas gracias. Como hemos grabado esta conferencia, la vamos a tener disponible. Si quiere también se las comparto, Julián, a Iliana. Después está disponible. Gracias.